Las noches pueden ser traicioneras. Lo que comienza como una simple diversión puede torcerse en un instante. Una risa, una conversación banal, el eco de los pasos en la oscuridad. Todo puede cambiar con solo un detalle. Una sombra en el lugar equivocado. Un sonido que no debería estar ahí. A veces, basta con un solo paso en falso para cruzar un umbral del que no hay retorno. Hay caminos que existen para ser evitados, advertencias que han sido dadas hace mucho tiempo y que, aún así, son ignoradas. Es fácil jugar con lo desconocido cuando se cree que nada puede alcanzarnos, cuando el peligro parece solo un cuento contado por generaciones pasadas. Pero el peligro es real, siempre lo ha sido. Esta es la historia de 6 amigos que, sin saberlo, rompieron una regla que nunca debió ser violada. Una historia de errores fatales, de miradas furtivas a lo prohibido, de voces que susurran en la penumbra. Se adentraron en la oscuridad con risas y despertaron en una pesadilla, porque hay cosas que no deben ser vistas, y cuando las ves, ellas también te ven a ti. Las noches pueden ser traicioneras. Lo que comienza como una simple diversión puede torcerse en un instante. A veces, basta con un solo paso en falso para cruzar un umbral del que no hay retorno. Esta es la historia de 6 amigos que tomaron un camino que nunca debieron tomar y pagaron el precio. El sonido de risas y pasos tambaleantes resonaba en el callejón angosto, rompiendo el silencio de la noche. Las voces, embriagadas por el alcohol y la euforia, rebotaban entre las paredes estrechas de ladrillo, cubiertas de moho y grafitis descoloridos, como si el tiempo y el abandono hubieran reclamado aquel lugar. El aire tenía un olor denso, una mezcla de humedad, basura acumulada y algo más, algo rancio e indefinible. Cada paso sobre el empedrado irregular provocaba un eco hueco, amplificando la sensación de encierro. Solo una vieja farola parpadeante, en lo alto, luchaba por mantenerse encendida, lanzando destellos intermitentes que deformaban las sombras en la superficie húmeda del suelo. Con cada parpadeo de luz, las figuras de los amigos parecían cambiar de forma, alargándose, encogiéndose, fusionándose con la penumbra que los rodeaba. El callejón, que hasta unos instantes parecía un simple atajo, ahora se sentía distinto, como si respirara, como si los observara. Las paredes de ladrillo, cubiertas de moho y grafitis, parecían cerrarse a su alrededor. Solo una vieja farola parpadeante proyectaba sombras distorsionadas en la superficie húmeda del suelo. Luis, siempre el más extrovertido del grupo, reía a carcajadas con la voz algo pastosa por el alcohol, su cuerpo tambaleándose con cada carcajada. Se apoyaba en Carlos, quien con movimientos exagerados intentaba bailar sobre los adoquines, pero sus pies tropezaban constantemente, obligándolo a agarrarse de las paredes para no caer. Sus risas despreocupadas resonaban en el callejón, un sonido que parecía chocar contra las paredes mohosas y apagarse en la penumbra. Juliana y Mario caminaban más atrás, absortos en su conversación. Juliana hablaba con entusiasmo, moviendo las manos mientras relataba alguna anécdota entre susurros, mientras Mario sentía con una sonrisa distraída, su mirada perdida en la oscuridad del camino. Ambos parecían ajenos a la inquietud que lentamente comenzaba a impregnar el ambiente. Daniel, el más callado del grupo, se mantenía unos pasos detrás. A diferencia de sus amigos, su atención no estaba en las bromas ni en la charla. Sus ojos recorrían el callejón con cautela. Algo en aquel lugar le resultaba inquietante. Tal vez era el frío repentino que le erizaba la piel,
o el modo en que la luz de la farola parecía debilitarse con cada paso. Su respiración se volvió más pesada, y aunque intentó ignorarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Oriana y Mario caminaban más atrás, enfrascados en su propia conversación. Daniel, el más callado, observaba el entorno con una creciente incomodidad. Algo en ese callejón no le gustaba. De repente, el ambiente cambió de forma abrupta y sin aviso. Un escalofrío recorrió la piel de los 6 amigos, cuando una ráfaga de aire helado serpenteó entre ellos, como si algo invisible les hubiera rozado la nuca. El aire se tornó espeso, pesado, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa, más difícil de respirar. La vieja farola parpadeó una vez, 2 veces, proyectando sombras temblorosas que parecían moverse por sí solas en las paredes del callejón. Luego, un último destello antes de que la bombilla chisporroteara y se extinguiera con un zumbido seco. La oscuridad cayó sobre ellos como un velo opresivo, absorbiendo cualquier atisbo de calidez que quedara en el ambiente. El callejón, que momentos antes era solo un atajo anodino entre 2 calles, ahora parecía algo completamente distinto. Las paredes, antes estrechas pero familiares, parecían alargarse, cerrándose sobre ellos como si el espacio hubiera cambiado de forma. El sonido de la ciudad, que aún debía estar cerca, desapareció por completo. Solo el silencio los envolvía. Un silencio denso, vivo, que parecía contener algo más. Algo que los observaba. El aire se volvió helado, denso. La farola parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, sumiéndolos en una oscuridad inquietante. El callejón, que momentos antes era un simple pasadizo, ahora parecía una grieta abierta a algo desconocido. Daniel se detuvo en seco, como si una fuerza invisible le hubiera anclado los pies al suelo. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y el aire frío que inhalaba parecía clavarse en su garganta. Un sudor helado resbaló por su sien, mientras sus músculos se tensaban involuntariamente. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, que debían retroceder. Con la mirada clavada en la oscuridad, sintió su corazón latir con fuerza, acompasado con el leve temblor de sus manos. Trató de tragar saliva, pero su boca estaba seca. Lentamente, con una mano temblorosa y los dedos apenas extendidos, señaló hacia adelante, como si no quisiera llamar demasiado la atención de lo que fuera que estaba viendo. «Chicos, miren eso», susurró, su voz apenas un hilo quebradizo entre la pesadez del ambiente. Su respiración se volvió errática, y su cuerpo entero se tensó. Con una mano temblorosa señaló hacia adelante. «Chicos, miren eso», susurró. A lo lejos, en el límite donde la penumbra se volvía impenetrable, 4 figuras vestidas con túnicas negras emergieron lentamente de las sombras. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si cada paso estuviera coreografiado. Las largas túnicas ocultaban sus cuerpos por completo, dejando ver solo sus manos pálidas y huesudas, que sostenían con firmeza las velas encendidas. La luz titilante proyectaba sombras irregulares en sus rostros ocultos, bajo profundas capuchas, creando la ilusión de que sus siluetas se deformaban con cada parpadeo de la llama. En el centro de la formación, descansando sobre sus hombros, llevaban un ataúd antiguo de madera oscura. La superficie estaba cubierta de símbolos extraños, tallados con precisión, como inscripciones de un lenguaje olvidado. A cada paso que daban, un crujido seco resonaba en el callejón, como si la madera del ataúd protestara ante su propio peso. El aire se volvió aún más helado, y un olor penetrante, una mezcla de cera derretida y algo más,
Algo rancio y húmedo impregnó el ambiente. Los amigos, paralizados, sintieron un instinto primitivo de huir, pero algo en aquella procesión silenciosa los mantenía anclados en su lugar. Algo dentro de ellos sabía que aquello no era un simple cortejo fúnebre, era un ritual. Caminaban en formación, sosteniendo velas encendidas y cargando un ataúd sobre sus hombros. El grupo quedó paralizado, como si una fuerza invisible los hubiese congelado en su sitio. Sus respiraciones se volvieron superficiales. Apenas un leve vaivén en sus pechos, un escalofrío helado recorrió sus espaldas, erizando cada vello de sus cuerpos, como una advertencia primitiva de que lo que estaban presenciando no debía ser visto. Juliana tragó saliva con dificultad, sintiendo su garganta seca, áspera. Sus ojos se movieron nerviosos entre sus amigos, buscando en sus rostros la misma inquietud que sentía. Su voz apenas fue un murmullo tembloroso, roto por la incertidumbre. ¿Qué están haciendo? Carlos, siempre el bromista del grupo, intentó soltar una risa, pero el sonido que escapó de su garganta fue forzado, quebrado, como si su propio cuerpo no creyera en su intento de restarle importancia a la situación. Su sonrisa se desvaneció casi al instante. Debe ser una broma, ¿no? Dijo en un susurro ahogado, pero nadie respondió. El aire se sentía pesado, cargado de una presencia invisible que parecía rodearlos, presionarlos, hundiéndolos en una sensación de inminente peligro. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Algo en lo profundo de su instinto les decía que habían cruzado un límite del que no podrían regresar. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Ninguno se atrevía a hablar, a moverse siquiera. Juliana tragó saliva. ¿Qué están haciendo? Carlos intentó reír, pero su voz sonó temblorosa. Debe ser una broma. ¿No? Entonces, los encapuchados se detuvieron en seco, como si una orden inaudible los hubiera obligado a hacerlo. El sonido de sus pasos desapareció abruptamente, dejando un silencio espeso que vibraba en el aire. Un instante de quietud absoluta, de expectativa sofocante. Lentamente, como si sus movimientos fueran parte de un macabro ritual, giraron la cabeza hacia ellos. No hicieron ningún sonido, ninguna exclamación. Simplemente los miraron. Y aunque sus rostros permanecían ocultos bajo las capuchas, los amigos sintieron el peso de esas miradas invisibles, pesadas como anclas, que se hundían en lo más profundo de su ser. Una presión helada se apoderó de sus pechos, clavándose como garras afiladas en su piel. El aire se volvió insoportablemente denso, opresivo, como si cada molécula pesara más de lo normal. El oxígeno se hizo escaso, y con cada intento de respirar, una sensación de ahogo trepaba por sus gargantas. Sus oídos comenzaron a zumbar, un sonido sordo, casi imperceptible, como el eco de un murmullo lejano que no podían descifrar. Entonces, sin previo aviso, las velas se apagaron. No hubo viento ni movimiento alguno. Simplemente la llama parpadeó por un segundo, y luego desapareció de un solo soplido invisible. Oscuridad total. El silencio se convirtió en un abismo insondable, un vacío que parecía tragarlos por completo. Y en esa negrura sofocante, sintieron algo moverse cerca de ellos, demasiado cerca. Lentamente, giraron la cabeza hacia ellos. Aunque sus rostros permanecían ocultos bajo las capuchas, los amigos sintieron el peso de sus miradas. El aire se volvió insoportablemente denso.
Las velas se apagaron de un solo soplido invisible. Oscuridad total. El sonido de cuervos graznando en la distancia y el viento silbando entre las lápidas rompieron el silencio sepulcral. Aquellos sonidos, aunque familiares, parecían distorsionados, como si vinieran de un lugar lejano, de otra realidad. Un dolor punzante y profundo atravesó la cabeza de Luis, haciéndolo despertar con un jadeo entrecortado. Su respiración estaba agitada, su pecho subía y bajaba con dificultad. Se encontraba acostado sobre una superficie fría y rugosa. Al deslizar lentamente la mano, sintió la textura áspera de la piedra bajo sus dedos. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban entumecidas, pesadas, como si algo invisible lo mantuviera sujeto al suelo. Un escalofrío recorrió su espalda al notar la humedad impregnada en el aire, el olor a tierra removida y moho colándose en sus fosas nasales. Forzó su vista en la penumbra, parpadeando varias veces para aclarar su visión. No reconocía el lugar. Todo a su alrededor era oscuridad, interrumpida apenas por el pálido resplandor de la luna, filtrándose por pequeñas grietas. El eco de su propia respiración resonaba a su alrededor, amplificado por las paredes de piedra que lo encerraban. El pánico comenzó a aflorar en su pecho cuando trató de incorporarse y su cabeza chocó contra algo sólido. Su corazón se aceleró al comprender la realidad de su situación. Estaba dentro de una bóveda. Un dolor punzante en la cabeza hizo que Luis despertara con un jadeo. Se encontraba acostado sobre una superficie fría y rugosa. Intentó moverse, pero sus extremidades se sentían entumecidas. A tientas, con los dedos temblorosos y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Luis palpó las paredes a su alrededor. Frías, ásperas, piedra sólida, inamovible. Su respiración se volvió errática, pequeños jadeos entrecortados que rebotaban en el reducido espacio. Sus manos recorrieron el techo bajo, encontrando la misma textura rugosa y opresiva. Su pecho se agitó con una sensación de asfixia inminente. El aire se tornó pesado, viciado con el olor a humedad y encierro. Tragó saliva, pero su garganta estaba seca, áspera, como si hubiera estado respirando polvo durante horas. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Susurró, su propia voz sonando extraña en la penumbra. La desesperación lo golpeó de golpe. Sus manos, antes temblorosas, se convirtieron en puños que golpearon con furia la superficie sobre él. El sonido sordo y opresivo de los golpes resonó en la estructura de piedra, devolviéndole un eco hueco que solo aumentó su pánico. De repente, otro sonido se alzó en la oscuridad, un grito ahogado. Una voz que se quebró en puro terror. Dios mío, estamos atrapados, Juliana. Su voz provenía de otro punto, de otra bóveda cercana. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo, pero eso solo hacía que la situación fuera aún más aterradora. Piedra, sus manos temblorosas recorrieron el techo bajo. Su pecho se agitó. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Susurró con la garganta seca. Golpeó la tapa con desesperación. Desde otra bóveda Juliana gritó: ¡Dios mío! ¡Estamos atrapados! Uno a uno, los demás fueron despertando, aturdidos, con el cuerpo entumecido y la mente nublada por el miedo y la confusión. Sus jadeos y susurros llenaban el silencio sepulcral del lugar. La sensación de encierro era sofocante. Paredes de piedra helada los rodeaban. El olor a humedad y descomposición impregnaba el aire. A través de las grietas y pequeños resquicios se filtraba una tenue luz mortecina,
apenas suficiente para vislumbrar las superficies rugosas de las bóvedas. Cada uno de ellos, atrapado en su propia prisión de piedra, comenzó a forcejear, a empujar, a golpear con manos temblorosas en un intento desesperado de escapar. Carlos, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo, apretó la mandíbula y reuniendo todas sus fuerzas, colocó ambas manos contra la tapa de piedra de su bóveda. Sus músculos se tensaron, sus venas sobresalieron con el esfuerzo titánico. Al principio, la losa no cedió, parecía una barrera infranqueable, pero un rugido de pura desesperación salió de su garganta mientras empujaba con todo lo que tenía. Finalmente, la tapa se deslizó apenas unos centímetros, dejando pasar un soplo de aire frío y fétido. Con un último empujón y un gemido de esfuerzo, logró moverla lo suficiente para escurrirse fuera. Sus manos se arañaron contra la piedra áspera cuando emergió, respirando agitadamente, sintiendo el suelo húmedo bajo sus palmas. Se encontró en medio de un cementerio antiguo y abandonado. La luna pálida iluminaba lápidas cubiertas de musgo, mausoleos derruidos y árboles retorcidos que parecían susurrar con el viento. Su corazón martillaba en su pecho. No tenían idea de cómo habían llegado allí, pero sabían que algo iba terriblemente mal. Todos estaban encerrados en diferentes bóvedas, dentro de lo que parecía un cementerio antiguo y abandonado. Carlos, reuniendo todas sus fuerzas, empujó la tapa de piedra de su bóveda. Con un esfuerzo titánico, logró moverla lo suficiente para salir. El paisaje que se presentó ante él lo dejó sin aliento. Un cementerio desolado y cubierto de una espesa niebla se extendía en todas direcciones, sumergiéndolo en una escena sacada de una pesadilla. La bruma flotaba pesada sobre el suelo, arremolinándose lentamente alrededor de las lápidas, como si tuviera vida propia. El aire era frío, húmedo, impregnado con el inconfundible aroma a tierra removida y madera podrida. Las lápidas, algunas inclinadas y otras derrumbadas por el tiempo, estaban cubiertas de musgo y moho, sus inscripciones desgastadas hasta casi ser ilegibles. Eran testigos silenciosos de historias olvidadas, de nombres que ya nadie recordaba. Cruces oxidadas y estatuas erosionadas por los años se alzaban como figuras fantasmales entre las sombras. Los árboles retorcidos, desnudos y de ramas afiladas como garras se mecían levemente con el viento, emitiendo un crujido siniestro. La luna, velada por la neblina, apenas proyectaba una luz pálida y enfermiza sobre el paisaje, haciendo que todo pareciera aún más irreal. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no solo por el frío, sino por la inquietante sensación de que no estaban solos. Algo, en algún rincón de aquel cementerio olvidado, parecía estar observándolos. Un cementerio desolado, cubierto de niebla, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las lápidas, algunas caídas y cubiertas de musgo, parecían contar historias olvidadas. Mario se acercó tambaleándose, con la respiración agitada y el rostro pálido por el miedo. Sus piernas apenas le respondían, como si el suelo mismo intentara cerrarlo a aquel lugar maldito. Sus ojos escudriñaban el cementerio con una mezcla de confusión y terror, tratando de encontrar respuestas en medio de la niebla densa que serpenteaba entre las lápidas. De repente, algo en el suelo captó su atención. Se detuvo en seco. Un pedazo de papel amarillento, parcialmente cubierto por la tierra húmeda, asomaba entre las raíces retorcidas de un árbol cercano. Con manos temblorosas, se inclinó y lo recogió con sumo cuidado, sintiendo la textura quebradiza del material bajo sus dedos.
Era una fotografía vieja, desteñida por el tiempo. La imagen mostraba a 6 personas. Su grupo de amigos, exactamente como estaban vestidos esa noche. La sangre se le heló en las venas. Su corazón, antes acelerado, pareció detenerse por un instante antes de retumbar con furia en su pecho. ¿Cómo era posible? ¿Quién la había dejado ahí? No puede ser, balbuceó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sus dedos se crisparon alrededor de la foto mientras la niebla a su alrededor parecía volverse más densa, como si reaccionara a su descubrimiento. Algo estaba profundamente mal, y lo peor, apenas estaban empezando a darse cuenta. Sus ojos se detuvieron en algo en el suelo. Levantó una vieja fotografía. Su corazón se paralizó. Era una imagen de ellos. Pero mucho más joven, sus rostros reflejaban inocencia, como si el tiempo se hubiera detenido en una época que ninguno de ellos recordaba con claridad. La fotografía tenía los bordes gastados, y las manchas de humedad parecían haberla corroído con el paso de los años. Pero lo que hizo que la sangre de Mario se congelara fue la fecha escrita con tinta roja en la parte inferior de la imagen. Era el día de su muerte. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus manos temblorosas apretaron la foto, sintiendo cómo el terror se apoderaba de su cuerpo. Intentó encontrar una explicación lógica, pero su mente se negaba a aceptar lo que veía. De repente, un murmullo rompió el silencio del cementerio. Era un sonido etéreo, como si el viento trajera consigo palabras incomprensibles. Un susurro apenas perceptible se deslizó entre las tumbas, colándose en sus oídos como un eco lejano. «No puede ser», murmuró con la respiración entrecortada. El sonido se intensificó, como si las lápidas mismas susurraran entre sí. Sombras se movieron entre la niebla. Algo o alguien los estaba observando. Bajo la fotografía, una fecha. El día de su muerte. Un murmullo se deslizó entre las tumbas. Un susurro apenas perceptible se coló en sus oídos. No debieron vernos. El grupo se congeló al escuchar aquella voz espectral. Era un susurro rasposo, apenas un murmullo arrastrado por el viento, pero se sintió como si hubiera sido pronunciado justo al lado de sus oídos. Sus cuerpos se tensaron, y sus miradas recorrieron frenéticamente el cementerio en busca del origen de la voz. Pero no había nadie, solo lápidas agrietadas, cruces oxidadas y la densa niebla que seguía envolviéndolos, cada vez más cerrada, como si quisiera tragarlos. Entonces, Juliana dejó escapar un jadeo ahogado y señaló con mano temblorosa hacia las sombras de los mausoleos. Allí, entre los monumentos de piedra cubiertos de moho, se alzaban 4 figuras encapuchadas, inmóviles, silenciosas. Sus túnicas negras ondeaban apenas con la brisa fría. No se movían, pero el grupo sintió el peso de sus miradas ocultas tras las sombras de las capuchas. La opresión en el pecho de Mario se intensificó. Su respiración se volvió errática. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Ellos ya habían visto a esas figuras antes, y la última vez que lo hicieron, todo se volvió oscuridad. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. A la distancia, entre las sombras de los mausoleos, 4 figuras encapuchadas los observaban en silencio. Hay cosas que no deben ser vistas. Hay secretos que nunca deben ser descubiertos. Porque cuando los descubres, ellos también te descubren a ti.